Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se ha creado con la finalidad de construir conocimiento en algunas áreas del derecho. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema muy importante y a la vez un poco descuidado, casi que olvidado, lastimosamente, como lo es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Sin más preámbulos, vamos a iniciar a hablar del sistema como tal y esperemos hacerlo de forma breve, no más de 15 minuticos, eh, para que la persona que pueda observar este material en poco tiempo logre tener una idea clara de lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Primero que todo vamos a iniciar diciendo que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, o SRPA, está consagrado como tal en el libro segundo de la ley 1098-2006, la cual es el Código de la Infancia y la Adolescencia, ¿cierto? Pero las bases del sistema como tal las contienen tres tratados internacionales, siendo el primero de ellos las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, o mejor conocidas como reglas de Beijing. El segundo son las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, o directrices de RIAD. Y el tercero son las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, o reglas de La Habana. Entonces encontramos a las reglas de Beijing, directrices de RIAD y reglas de La Habana como tratados internacionales ratificados por Colombia que sirven como base para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? ¿Qué nos dice el legislador que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Encontramos entonces que lo conforman un conjunto de principios, de normas, de entidades y de procedimientos que rigen e intervienen en las etapas de investigación y de juzgamiento de los adolescentes o los menores de edad que hayan cometido delitos. No de todos, ya vamos a ver más adelante por qué. También nos dice el legislador que este sistema es un sistema eh, específico, diferenciado, pedagógico, que se debe diferenciar como tal del sistema oral penal acusatorio, es decir, el sistema ordinario. Cosa que tampoco estoy muy de acuerdo, más adelante lo veremos, ¿cierto? Ahora sí, ¿quiénes son penalmente responsables ante el SRPA? Entonces, eh, la norma nos dice que aquellos menores de edad que tengan entre 14 y 18 años serán objeto como tal, y obviamente que hayan cometido conductas punibles, serán objeto como tal de la vinculación al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La pregunta que ustedes me harían entonces sería, bueno, y si tienen menos de 14 años, entonces, ¿qué se le aplica? ¿Qué clase de sanción hay? Pues no hay ninguna clase de sanción. Hay lugar a una medida de restablecimiento de derechos en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no hay sanción como tal. Algunos no están de acuerdo con esto, inclusive hay proyectos de ley, ha habido múltiples de ley que plantean bajar la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 años. Eso también con la finalidad de salvaguardar un poco más los derechos de esta población, dado que muchas bandas delincuenciales los utilizan entre estas edades de 11 a 13 años, sabiendo y explicándoles que pues no van a tener ninguna consecuencia penal, sino una medida de restablecimiento. Y pues los hace vulnerables este tipo de situación, ¿cierto? Pero también la norma nos hace una diferenciación entre los que sí pueden hacer parte del sistema de responsabilidad penal por adolescente, es decir, entre los que tienen 14 y 18 años. Y la primera regla nos dice, aquellos que tienen entre 16 y 18 años y hayan cometido delitos cuya pena mínima sea o sea de 6 años, podrán ser privados de la libertad en un centro de atención especializada. Ojo aquí, los menores de edad en nuestro país no van a cárceles, no van a penitenciarías, van a centros de atención especializada, ¿cierto? Eso por ese lado. Y ya sabemos la primera regla, de 16 a 18 años que hayan cometido delitos cuya pena mínima sea o sea de 6 años de prisión. La segunda regla nos dice, aquellos que tengan entre 14 y 18 años y hayan cometido unos delitos graves. ¿Cuáles son estos delitos graves? Nos dice la misma norma. Primero de ellos es el homicidio doloso, ¿cierto? El segundo, como tal, es
la extorsión. El tercero, el secuestro en todas sus formas. Y el cuarto, aquellos delitos que atenten contra la libertad de integración y formación sexual en modalidad agravada. Esta tipología de delitos, pues, pueden ser objeto de una privación de libertad en centro de atención especializada. Bien, ¿cuál será la pena? La pena va a oscilar entre 2 y 8 años de privación de la libertad. O la sanción va a oscilar entre 2 y 8 años de libertad. Eso en cuanto a la aplicación del sistema. Pero ¿cómo se desarrolla el sistema? Y aquí viene mi gran crítica. Porque como bien lo decía al principio, el legislador nos dice que es un sistema específico y diferenciado. Pero en la misma norma nos dice que para poder desarrollarlo hay que aplicar lo establecido en la Ley 906 de 2004. Es decir, en el Código de Procedimiento Penal. Parece que el legislador corrió un poquito más allá de la mitad de la carrera. Cuando llegó ahí le dijo el que estaba parado, que era 906. En lo que falte, termínelo usted. Es decir, el procedimiento se desarrollará con lo que usted establece, con lo que el Código de Procedimiento Penal establece. Lo que a mi modo de ver y al modo de ver de otras personas que he interactuado con ellas y que conocen el sistema a profundidad, es una gran falencia, dado que no hay una norma procesal que lo desarrolle. Por lo tanto, se hace imperativo que se construya como tal, se elabore un código de procedimiento penal para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, para hacerlo realmente específico y diferenciado del sistema ordinario, del sistema penal ordinario. Allí la principal crítica al sistema como tal, que no es malo. Como hemos visto, el sistema no es malo como tal, tiene una función pedagógica, restaurativa, educativa. No se puede hablar en el sistema como tal, términos que no se deben utilizar. No hay una reinserción social, no se busca una reinserción social. Lo que se busca es una medida pedagógica, educativa, como lo decía, ¿cierto? No se habla de capturados, se habla de aprendidos como tal, esto por cuestiones de derechos humanos. No se habla de delincuentes, se habla de menor infractor de la ley penal, ¿cierto? Tiene otras particularidades. Por ejemplo, durante la etapa del proceso hay una figura que aparece nueva dentro de todos los actores que intervienen en un proceso penal. Y esta figura es el defensor de familia, el cual hace un acompañamiento, además obviamente del abogado defensor y del Ministerio Público y demás, hace un acompañamiento especial a toda la etapa con la finalidad de garantizar los derechos del adolescente infractor de la ley penal, ¿cierto? Entonces es una figura que realmente sí es diferenciada como tal. En cuanto a las sanciones, hemos venido hablando de la privación de la libertad en un centro de atención especializada, pero no es la única, realmente hay otra. Encontramos, por ejemplo, la amonestación, encontramos la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado, que son medidas mucho más drásticas. Obviamente, como también lo dice el Código Penal, la medida de aseguramiento, de internamiento en un centro de atención especializada va a ser la última como tal a aplicar. Otras circunstancias, no existen los acuerdos en el sistema de responsabilidad penal para adolescente, no es posible hacer acuerdos entre la fiscalía y el abogado defensor. Sí existe obviamente el principio de oportunidad. Al parecer no se aplica mucho dentro del sistema, pero sí es viable y la Corte lo ha reiterado en varias ocasiones, que se debe propender por la aplicación del principio de oportunidad como tal dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Otro aspecto o preguntas que podrían surgir respecto al sistema. La primera de ellas sería, ¿qué pasa con aquellos adolescentes que han cometido conductas punibles? Son sancionados y tienen, por ejemplo, 16 años. Cuando cumplen la mayoría de edad, ¿a dónde van? ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a la cárcel porque son mayores de edad o qué pasa? No, realmente siguen dentro del centro de atención especializada, pero en un área específica, en un área donde se les separe físicamente de los que sean menores de edad.
¿cierto? Segunda pregunta, y en esa misma línea, ¿qué pasa cuando comete el delito siendo menor de edad, pongámosle 16 años, no es aprendido, pero cuando cumple la mayoría de edad, ya tiene, pongámosle, 20 años, es capturado? ¿Qué pasa allí en ese caso? ¿Va a la cárcel porque ya tiene 20 años? Pues no, allí se aplica como tal el principio de legalidad, de favorabilidad, y se le aplica la ley que estaba vigente al momento de cometer la conducta punible, es decir, la 1098, libro segundo, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, porque tenía la minoría de edad. Es sancionado con una pena que va de 2 a 8 años y va al centro de atención especializada en un sitio diferente, separado de los que sean menores de edad. Ojo, un punto importante a tener en cuenta dentro del sistema: no existen los antecedentes. No va a haber antecedentes como tal para aquellos adolescentes menores de edad que cometan delitos. No les va a reposar ningún antecedente. Este es otro punto neurálgico como tal que genera mucha discusión dentro del buen sentido de la palabra, dado a que inclusive hay proyectos de ley que buscan o han buscado como tal que sí se consagre como tal un antecedente judicial para estas personas menores de edad que cometan delitos. Pero cuando uno analiza los tratados internacionales con los cuales arrancamos hablando aquí, nos vamos a dar cuenta que hay serias limitaciones en la implementación de tales medidas, es decir, de que exista como tal unos antecedentes. No siendo más, creo que en estos 10 minutos, 12 minutos, se han abarcado varios aspectos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Voy a estar muy atento a las sugerencias que hagan, a las preguntas que tengan acerca del mismo, a los posibles aspectos del sistema que tal vez no abarqué, pero que, como les digo, voy a estar muy atento para poder desarrollar y despejar las dudas de lo que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en nuestro país. Un sistema que realmente es un sistema a medias, puesto que, como ya lo decíamos anteriormente, depende de otro para su funcionamiento. Bien amigos, no siendo más, me despido. Les habló Duban Betín Hoyos. Nos vemos en otra oportunidad con un nuevo tema relacionado con el maravilloso mundo del derecho. Hasta la próxima.